Mi nombre es Estefanía Victoria Gutiérrez, soy licenciada en Psicología, certificada en la rama forense y en la rama clínica, con especialidad en intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, tanatología. Mi enfoque es el psicoanalítico psicodinámico y laboro con adolescentes, adultos y adultos mayores. Ok. ¿Cuál es su corriente para la atención a pacientes? Mi corriente es psicoanalítico psicodinámico. Psicoanalítico y psicodinámico. Ok. Ajá. Voy a comenzar con algunas preguntas. Estas tienen que ver con la ética profesional y eh, con el ámbito ya profesional dentro del área de la psicología. Ok. ¿Okay? Pregunta número uno. ¿Qué habilidades o conocimientos de la carrera de psicología considera más importantes para aplicar en la práctica profesional? Ok. Pues como base, Uh-huh. psicopatología, tanto del niño como del adulto. Si bien mi enfoque engloba mucho todo lo que es una historia de vida, es importante conocer pues toda esta parte desde la infancia. Entonces es importante psicopatología del niño, psicopatología del adulto, un poquito de teorías de la personalidad, porque no hay como tal este campo rígido, pero sí es indispensable. Psicofarmacología, porque actualmente muchos pacientes también ya tienen este seguimiento psiquiátrico, entonces es importante. Y bueno, una constante actualización también en temas de crisis, porque la realidad es que mucho que se detona también actualmente, pues son crisis de ansiedad, de pánico e incluso de ira. Ok, entonces serían esos puntos para usted en lo personal. Psicopatología, psicofarmacología y un poquito de personalidad. Perfecto. También complemento con lo que son pruebas psicométricas, pruebas proyectivas. Si bien actualmente se determina que pruebas proyectivas ya no son como tal funcionales, sí son un complemento, son un acompañamiento, pero siempre hay que reforzar con pruebas psicométricas. Entonces también la constante actualización en psicometría es indispensable. Únicamente como un apoyo a diagnóstico y no como una prueba definitiva. Exactamente, apoyo diagnóstico cuando es un proceso psicológico, pero también apoyo para una valoración, es indispensable tener ese conocimiento. En mis dos campos, por ejemplo en el área forense, es totalmente indispensable el tema de psicometría, no puedes ir como en supuestos ni tampoco un diagnóstico volátil, de hecho ya no es válido ni siquiera el cualitativo, si es Claro. cuantitativo. Siempre con una base, con algo que respalde la información. Exactamente. Ok. Eh, ¿Por qué se decantó por su corriente psicológica? Ok. Mm, Pienso que el enfoque que manejo es muy profundo. Entonces, la realidad es que es un enfoque, pues de hecho es el de más antigüedad, digámoslo, Ajá. en nuestra rama. Sin embargo, también es el más profundo, el que abarca pues prácticamente desde el inicio de la vida de una persona, ¿no? Abarca todos los campos, lo que es eh, lo familiar, lo social, tema de pareja, o sea, abarca realmente todos los campos, pero también no se queda meramente con lo superfluo, no solamente con un cambio conductual, sino también pues toda esta parte de la psique que realmente pues ha estado presente en el paciente, entonces por eso me dirigí mucho hacia ese campo, incluso desde la rama de tanatología, si bien es un proceso no tan profundo como un proceso psicoanalítico, porque toca temas de duelo, sí tiene muchísimo que ver la historia del paciente, entonces eso me hizo profundizar. Ok. ¿Cómo maneja usted el equilibrio entre su vida profesional y su vida privada? Ok, ¿a qué te refieres un poquito más en esa pregunta? Es común que cuando una persona que forma parte del gremio, del ámbito de la salud, se le cuestione constantemente, se hagan supuestos, es decir, médicos a los cuales conocidos les piden consulta en cualquier momento o de manera gratuita, odontólogos a los que les piden revisión,
uno como psicólogo, tanto en formación como ya profesional, se les piden consejos o se hacen supuestos sobre el conocimiento que podemos llegar a tener. ¿Cómo maneja usted ese equilibrio entre lo que soy de manera profesional y el cómo convivo, cómo me relaciono con sus pares, sus allegados? Ok. Bueno, dentro de lo que es un proceso psicológico, tenemos una herramienta fundamental que es la pregunta, ¿no? No ceder ante preguntas del propio paciente, sino que esta habilidad de devolver, por ejemplo, esta pregunta te ayuda a conocer, pues realmente desde dónde surge el interés del paciente por conocer más de la vida personal del terapeuta. Fuera, en cuestión personal, suelo ser muy objetiva al decir desde mi postura no puedo brindarte esa atención, pero sí suelo tener como un campo para poder dirigir a las personas. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar que cierto comentario decir te puedo sugerir este especialista, ¿por qué no vas con este terapeuta, etc, etc, o a que efectúen una valoración y ya tú decides, yo como prima, hermana, amiga, hija, etc., no puedo brindarte ese seguimiento, pero sí te sugiero que vayas con tal especialista. Pienso que mucho tiene que ver con los límites personales y reconocer justamente como terapeutas ese respeto. Si uno mismo no marca y no da ese respeto a decir no te puedo brindar un consejo, no sería objetiva, etc., etc., uno mismo transgrede a modo de que permees tu labor como psicoterapeuta. Entonces, ahí tiene muchísimo que ver el reconocer tus límites, el saber decir no, justamente, y el saber canalizar también a cada persona que se acerca a ti. Tampoco se trata de ser tajante, porque al final si tienen un acercamiento contigo, pues es porque saben que eres un profesionista en la rama. Entonces, no es lo mismo responder y decir, mejor te canalizo, a decir un rotundo no, ponerse en esta defensiva, y no, tampoco es el punto, porque nosotros mismos sesgamos, ¿no? El que haya este seguimiento de atención a la salud mental. Perfecto. También en el tema personal, ¿por qué cree usted, aparte de lo que nos dicen las prácticas, las guías de práctica clínica o la propia ética ya impuesta, ¿por qué usted cree que hay que mantener un distanciamiento de lo profesional en cuanto a la atención clínica? Es decir, no atender a familiares o incluso amigos. Ok, porque al final del día somos seres humanos y sí permean nuestras emociones. No es lo mismo escuchar un tema de un familiar al que aprecias, un tema de, por ejemplo, mamá, papá, en donde pueda permear justamente la objetividad que como terapeutas podemos tener. Depende del campo. Por ejemplo, en mi experiencia en atención a crisis, está permitido controlar una crisis, más no dar un seguimiento. Para eso, reitero, existe como este límite, este profesionalismo de decir únicamente ayudamos a controlar la crisis, pero sí tienes que llevar un seguimiento con un terapeuta. Entonces, también desde esta parte es no perder la objetividad, no involucrarse emocionalmente porque pierdes toda objetividad. Creo que lo baso en eso, toda objetividad al atender pues a familiares, amigos, etc. Perfecto. Eh, ya cuando estamos frente a un paciente como tal, más allá de una persona llegada a nosotros, ¿qué recursos o herramientas piensa usted que son las más valiosas para comenzar un abordamiento a un paciente? Ok, pues como base tu historia clínica, porque a pesar, vaya, la experiencia sí hace que tengas un buen manejo. No es como tal un formato que tengas que llevar con rigidez, porque no es como un cuestionamiento, ¿no? O en este caso un cuestionario, sino que tienes que ser muy flexible, justo desarrollar la escucha, porque muchas veces los campos de la historia clínica los puedes ir llenando con el mismo discurso del paciente. Entonces no es como tal un formato rígido, pero sí es una base indispensable. También hay que tener en cuenta la parte de consentimiento informado.
Pienso que el encuadre es una parte fundamental al inicio de un proceso porque justamente queda como tal, pues algo explicado a lo que es como terapeuta y como paciente y para que también el paciente conozca la forma de trabajo. Muchos se quedan con una idea muy general de que todos los psicólogos dejan tareas, todos los psicólogos usan diván, todos los psicólogos, y no es así. Entonces es importante saber como terapeuta explicar cómo es tu enfoque, explicar cómo es tu forma de trabajo, también qué implica por parte del paciente este compromiso en el proceso psicoterapéutico. Entonces como base, sí una historia clínica, sí también la parte de consentimiento informado. Eso es lo que regularmente en una primer sesión tengo que tener como base. Claro, dependiendo igual lo que se aborde en esa primera sesión, pues respaldarte, reitero también de lo que es psicometría, ¿no? Porque al final también no podemos jugar a todólogos y saber canalizar. Si no está en tu campo, mira, yo no tengo esta rama, yo no tengo esta especialidad, es conveniente referirte con, etc. Incluso con un tema tan cerrado actualmente o que muchas veces parece competencia y no lo es, que es psiquiatría, si es el caso. Entonces es muy importante también tener como herramientas pruebas psicométricas o pruebas que tú estés especializado o que conozcas, pruebas que te ayuden a complementar pues lo que sería un diagnóstico. Perfecto. Y en cuanto a las herramientas, o bueno, mejor dicho, a la aplicación de las herramientas, ¿qué habilidades cree que son las que hacen a un buen psicólogo, a uno realmente competente? Para atención clínica. Ok. Uy, la base, la escucha, ¿no? Fíjate que mucho de lo que sí te puedo compartir al egresar de la licenciatura es que muchas veces salimos como con este marco de que hay que ser como muy ortodoxos, como muy rígidos. Y la realidad es que se nos olvida que tratamos con seres humanos. Entonces también esta parte de ser humano frente al paciente ayuda muchísimo a aprender a escuchar, a aprender a tener esa empatía. No se trata de una plática y decir te abrazo cuando lloras, mira aquí está, no, pero sí tener esa capacidad de escucha, del silencio, porque un silencio en psicoterapia es tan importante y justamente tu trabajo personal. Un psicoterapeuta clínico sí o sí tiene que haber llevado ya un proceso psicológico y dar seguimiento. No solamente se trata como cumple tu requisito por escuela, no. Tienes que llevar un seguimiento personal, tú también tienes que tener ese proceso psicoterapéutico, también tienes que llevar esa supervisión o una revisión de casos, incluso con profesionales que sabes que tienen una mayor experiencia, con profesionales que también sabes que llevan ese seguimiento, pero siempre respetando la confidencialidad del paciente. Perfecto. Con respecto a confidencialidad, a temas de ética, ¿cuál cree que son las bases en cuanto a lo que se debe hacer y no hacer con un paciente cuando éste llega a nuestras manos? Un poquito más específico. ¿Cómo decirlo? Para usted, ¿qué es lo más importante de la parte de confidencialidad? ¿Qué cree que es lo primordial que hay que respetar de este tipo de acuerdos con el paciente? Ok. Mira, justo en el consentimiento informado se le hace saber al paciente qué datos, nombres, números, incluso que el paciente aporta en psicoterapia son totalmente confidenciales, es decir, se quedan dentro del espacio profesional. Eso es muy importante de aclarar, pero hay puntos en donde no se trasgrede como tal esa confidencialidad, pero sí se le hace saber al paciente que en caso de que su vida esté en riesgo, en caso de que la vida de alguien más esté en riesgo o que el mismo paciente decida compartirlo, sí se puede externar ciertos puntos. Jamás se transgrede a decir, contó esto, dijo el otro, no, porque eso es un tema importantísimo de confidencialidad. Pasa mucho con adolescentes. Hay esa resistencia al creer que todo se les va a contar a papás, que todo va a ser expuestos, o incluso con parejas.
Entonces, ¿qué es importante? Retomar mucho esa parte. Todo lo que se ha expresado sí, todo lo que se ha brindado en psicoterapia se queda únicamente en el espacio profesional. En mi caso, por ejemplo, que cuento con la salita de espera, sí regularmente les pido que acuda únicamente paciente, pero cuando acuden acompañados, suelo auxiliarme de la música. Mi espacio lo que hace es que de adentro hacia afuera, no se escucha y de afuera hacia adentro sí. Entonces muchas veces ayuda a tener un poquito de control con la sala de espera, pero es meramente también para que el paciente se sienta pues en esta seguridad, en esta confianza de poder abordar temas pues únicamente de este paciente, ¿no? Y hablando de esto de que hay cosas que no se deben decir, evidentemente, que hay cosas que por mero respeto, por mero acuerdo profesional debemos de guardar. ¿En algún momento se ha encontrado en una situación difícil en la que un familiar de un paciente, incluso una autoridad le haya llegado a pedir información? Sí, muchas veces cuando son menores de edad o tienen alguna dinámica en donde, por ejemplo, son hijos de padres separados o, reitero, en cuestión de pareja, por tema legal, luego quieren ser muy intrusivos. Entonces, es muy importante marcar esa distancia, ser muy firmes. Por eso es tan importante un consentimiento informado, porque al tener un respaldo en donde el mismo paciente otorga una firma, en caso de que sean menores de edad, mamá, papá o algún tutor se hacen responsables, tu psicoterapeuta también te proteges, ¿no? Y proteges esta ética profesional. Muchas veces, incluso cuando son menores de edad y, por ejemplo, me enfrento a padres que, reitero, llevan una dinámica de separación, me ha tocado que me pidan, por ejemplo, algún informe de mi paciente. ¿Qué hago? Siempre lo cuestiono, o sea, tienes que ser muy honesto con tu paciente, así como con mamá, papá o quien se haga responsable de llevar el seguimiento del paciente. Y me respaldo con la firma. Si es forzoso que yo tenga que entregar un informe a mamá o papá que no regularmente no acude con el menor, sí me respaldo con la firma de que reciben ese informe y que son responsables del uso que se le da al mismo. Justamente, pues uno se tiene que basar de forma muy técnica para no transgredir el proceso del menor. En este caso, reitero, también me ha pasado con parejas, pero sí hay situaciones en donde intentan ser muy intrusivos y hay que ser muy cuidadosos en cómo te respaldas al respecto, pero también teniendo y haciendo responsables a la persona que te soliciten el dato para que no hagan mal uso de lo que te están solicitando. Ya veo. Bajo esta misma línea de complicaciones que se han llegado a tener con pacientes, ¿hay alguna situación que usted diga, este es el caso más difícil que me ha tocado atender? Uy, yo creo que más que una dificultad, mira, ahí depende mucho la ética de un profesionista. Como tal, un proceso psicoterapéutico no fue, porque yo no atiendo a niños, pero en una cuestión de valoración para efecto jurídico, sí me tocó realizar una valoración en cuestión de temas de abuso. Entonces, cuando tú terapeuta sabes tus límites, sí tienes que tener esa capacidad de decir, no debe de transgredir tu labor como profesionista. Entonces yo creo que cada caso, yo creo que cada historia tiene su grado de dificultad, pero sí de los más complejos, por eso mi límite a atender a niños es justamente saber cuáles son tus fibras como psicoterapeuta. Y más allá, pues cuando se detonan crisis de ansiedad o de pánico dentro de la misma sesión. ¿Por qué? Pues porque hay que tener un control, ¿no? Entonces también considero, incluso hay paréntesis, que hay que tener la preparación de atender crisis. Porque justamente no estamos exentos que en psicoterapia sí se detona. Independientemente de la orientación, del tipo De atención hecho, que demos. por ejemplo, en mi preparación, algo que nos externaban es que nosotros, psicoterapeutas, o que tenemos como este seguimiento de esta preparación en atención a crisis, deberíamos capacitar a maestros, padres de familia, porque una crisis sí se puede controlar, llamémosle general, no quiero como caer en un sesgo, pero sí puede alguien controlar,
pero siempre con este marco de decir, pero tienes que canalizar. Siempre hay que llevar como este ser conscientes que hay que llevar un proceso. Pero sí sugeriría que en general psicólogos nos brindaran esa herramienta de atención en crisis.